Reconstrucción de la imagen. Aunque la imagen obtenida en la pantalla del ordenador es bidimensional, corresponde en la realidad a un volumen. El soporte donde se crea la imagen es la matriz. Este es un concepto abstracto y matemático. Como la imagen obtenida es una representación bidimensional de un cierto volumen del tejido, esta matriz no es plana sino que tiene un grosor. A este grosor se le denomina grosor de corte o voxel. A la matriz la podemos representar como una rejilla cuadrada compuesta de un número variable de cuadraditos. Cada cuadradito recibe el nombre de píxel. Una vez que el ordenador ha obtenido la imagen, a cada píxel se le otorga un valor, gracias a que el ordenador ha digitalizado los datos. Este valor corresponde a la media de atenuación que sufrieron los distintos fotones de rayos X después de atravesar al paciente. El ordenador, después de procesar toda la información, otorga un valor numérico a cada píxel. Este número del píxel se corresponde con un color en una escala de grises que tenemos. Si hacemos esto con todos los píxeles, tendremos una amplia gama de grises capaz de representar cualquier imagen. Cuando los píxeles de un voxel no mantienen la misma longitud en todas sus caras, esto afecta la resolución espacial y no es recomendado para reconstrucciones tridimensionales. A este voxel se le conoce como anisotrópico. En los tomógrafos actuales se obtiene un voxel que es igual en sus tres ejes. Estos voxels se los conocen como isotrópicos y son óptimos para la reconstrucción tridimensionales. El proceso de digitalización. Muestreo y cuantificación. Partiendo de una misma imagen y dependiendo del mallado que escojamos, la imagen digital obtenida es diferente. Para crear la imagen, necesitamos saber todos los coeficientes de atenuación que existen en el volumen del voxel para así hacer la media de todos ellos. Esto se hace por dos métodos. El método iterativo. Se utilizaban en tomógrafos de la primera generación. El ordenador hacía intentos de sumas en vertical, horizontal y diagonal, hasta que obtenía la coincidencia de todos los datos. Este método está hoy en día en desuso y no se podía reconstruir la imagen en el ordenador hasta que tuviera todos los datos. El método analítico. Tiene varias posibilidades, pero la más usada es el método de retroproyección filtrada. El método analítico se trata de empezar a reconstruir la imagen según se van recibiendo los datos. Así se crea una imagen unidimensional y se representa en la matriz. Esto se hace sucesivamente con todos los disparos. Después de todas las reconstrucciones se crea finalmente la imagen. Esta imagen es filtrada mediante un filtro kernel, que su finalidad es resaltar los datos de la imagen que puedan tener alguna importancia diagnóstica. Filtros. Los filtros kernel son fórmulas matemáticas y hay distintos tipos de filtros. Se seleccionan dependiendo de lo que más nos interese observar. Los filtros más importantes son: filtro Sharp. Realza bordes de estructuras de muy distinto coeficiente de atenuación. Filtro de realce de bordes. Realza la diferencia entre bordes. Realza más la diferencia de contraste entre estructuras de no muy distinto coeficiente de atenuación. Filtro de suavizado. Lo que hace es disminuir los artefactos debidos al ruido estático, va a limar diferencias. Rango dinámico. En términos visuales, el rango dinámico se manifiesta por el número de matices de gris que pueden representarse en la imagen. Rango dinámico del ojo humano es de 32 grises. En radiología digital el ordenador asigna un rango dinámico a cada píxel. A mayor rango dinámico, más gradual será la escala de grises de la imagen, cuyos límites son los valores máximo y mínimo de intensidad de rayos X. Una imagen digital con un rango dinámico de 10 bits contendrá 1024 valores de gris. Sin embargo, el ojo humano apreciará solo 32 de estos matices. Luego hemos de adaptar los valores informáticos a lo que podemos ver utilizando las ventanas. Concepto de ventana. El ordenador, después de computar toda la información, otorga un valor numérico a cada píxel. Este número del píxel se corresponde con un color en una escala de grises que tenemos. Si hacemos esto con todos los píxeles, tendremos una amplia gama de grises capaz de representar cualquier imagen. Pues bien, con la escala de atenuaciones conocida no había forma de aclararse, hasta que a una serie de investigadores formularon una escala. Esta escala tomó como referencia el agua. Esta unidad de absorción se llama Coulomb Field o valor de Tc.
Tenemos que tener en cuenta que esta escala consta de un número superior a 4000 unidades, y que lo tenemos que representar en escalones de grises de forma que el más denso, el que tenga una unidad más alta y se aproxime al blanco, mientras que el menos denso, de unidad más baja se aproxime al negro. La ventana es aquello que se refiere a la gama de densidades cuyos números Hounsfield referidos a los tejidos del cuerpo humano, van desde el -1000 que corresponde al metal, hasta el +1000 que corresponde al negro, pasando por el 0 que corresponde a la densidad de agua, tomada como referencia. Estos valores máximos o mínimos, pueden variar en función del aparato. El nivel o window level y la amplitud de ventana window height son dos parámetros físicos de imagen, característicos de la tomografía computarizada, que podrían compararse con el brillo y el contraste. Influyen muchísimo en la calidad de las imágenes y su manipulación correcta permite detectar algunos procesos patológicos que podrían pasar desapercibidos, en un examen rápido o poco minucioso. Nivel de ventana. Identifica el tipo de tejido del que se obtendrá la imagen. Es el valor medio o central, de la ventana usada para visualizar una imagen reconstruida en el monitor del equipo o en otro formato gráfico. Anchura de ventana. Es la representación en la escala de grises de dicho tejido. Para mayores anchuras de ventana se obtendrán escalas de grises más largas. Una anchura de ventana reducida produce alto contraste. Calidad de la imagen. Como las imágenes de tomografía están constituidas por valores de píxeles discretos que se convierten después a formato de película. Existen numerosos métodos para medir la calidad de imagen. Estos métodos se aplican sobre características a las que se asignan magnitudes numéricas. La resolución espacial, la resolución de contraste, la linearidad y el ruido. Resolución espacial. Es la capacidad de todo método de imagen, de discriminar objetos pequeños muy cercanos entre sí. Depende de el tamaño del píxel, a menor tamaño mayor resolución espacial. El grosor de corte, a más fino el grosor de corte mayor resolución espacial. Y los algoritmos de reconstrucción. La resolución de contraste. A la capacidad para distinguir estructuras de diferente densidad, sean cuales sean su forma y su tamaño, se denomina resolución de contraste. Traduce la exactitud de valores de absorción de los rayos X por el tejido en cada voxel o píxel. Depende de al contraste del objeto, al ruido de fondo del equipo. La resolución de contraste suministrada por los escáneres es considerablemente superior a la de las radiografías convencionales, principalmente debido a la colimación del haz en abanico, que restringe la presencia de radiación dispersa. Sin embargo, la capacidad de mejorar los objetos de bajo contraste con un escáner está limitada por el tamaño y la uniformidad del objeto y por el ruido del sistema. La resolución tisular. Es el tamaño más pequeño de un objeto detectable bajo contraste, es decir, que es la distancia mínima detectable por un tomógrafo entre dos estructuras de poca diferencia de densidad, entre sí. La resolución temporal. La rapidez con la que se adquieren los datos para reconstrucción de un plano de imagen. Es equivalente a la velocidad del obturador de una cámara fotográfica. Es un parámetro esencial en angiocoronografía por tomografía de multicorte. Depende de el tiempo de exploración, el método de interpolación. El ruido del sistema. La resolución de contraste del sistema no es perfecta. A la variación de los valores de representación de cada píxel sobre un mismo tejido por encima o por debajo del valor medio se denomina ruido del sistema. Es el granulado que existe en la imagen, puede oscurecer y difuminar los bordes de las estructuras representadas con la consiguiente pérdida de definición. Depende de el número de fotones que llegan a los detectores. Los ruidos inherentes al equipo. El ruido es perceptible en la imagen final por la presencia de grano. Las imágenes producidas por sistemas de bajo ruido se ven muy lisas, mientras que en sistemas de niveles de ruido elevados parecen manchadas. Por lo tanto, la resolución de objetos de bajo contraste está limitada por el ruido del equipo de tomografía. Factores seleccionables de un tomógrafo. Los valores que se pueden seleccionar en un tomógrafo son varios, estos son: el campo de medición FOV Field of View. Existen dos tipos de campos, el campo medido y el campo representado.
El campo medido o scan-FOV es el tamaño de apertura en el gantry, esto es, preparar los detectores necesarios para hacer la medición. Los demás detectores, los que nos sobran, solo están preparados para recibir densidad aire. Si estos detectores recibieran rayos X, aparecerían artefactos por fuera de campo. El campo de representación se refiere a la parte del campo de medición que va a ser representada por el ordenador en el monitor. Una vez elegido el campo de medición, se decide si se representa todo o una parte. El campo de representación debe ser lo más pequeño posible, ya que determinará junto con la matriz el tamaño del píxel. El tamaño de la matriz es la cuadrícula donde se representa la imagen. Su tamaño viene dado por el número de píxeles e influye en la resolución espacial. A mayor tamaño, mayor resolución. El grosor de corte o tines es la tercera dimensión en un corte de un tomógrafo. Influye en la resolución espacial. A grosor de corte más fino mejor será la resolución espacial, pero por el contrario a cortes más finos habrá mayor número de corte, mayor tiempo de reconstrucción, más ruido, y más calentamiento del tubo de rayos X. En los tomógrafos modernos los espesores de corte oscilan entre 1, 2, 3, 5 y 10 milímetros. El tiempo de corte es un valor que el técnico o licenciado debe de valorar según sea el paciente y el estudio a realizar. Se puede acortar el tiempo de corte si el barrido del tubo de rayos X es incompleto o si la reconstrucción de la imagen se hace posterior a los cortes. Desplazamiento de camilla o índex es el espacio comprendido entre corte y corte. Desplazamiento transversal o swivel. Algunos tomógrafos cuentan con tener movimientos laterales en las camillas. Los algoritmos de reconstrucción. Estos pueden ser el filtro Sharp, el estándar y el Smooth. Angulación de corte. Esto consiste en inclinar el gantry en sentido caudal o cefálico. La angulación máxima de algunos tomógrafos oscilan entre los 20 y 35 grados en ambos sentidos. Raw data. Se denomina así a los datos primarios obtenidos en cada corte, que después serán visualizados en el monitor. Estos raw datas nos sirven también, por ejemplo, cuando cortamos con un filtro y luego necesitamos convertirlo en otro, o realizar modificaciones en el FOV o cambiar filtros. La orientación anatómica. Es muy importante colocar en el armado del protocolo cómo se encuentra el paciente en la camilla, ya sea prono o supino, y si lo visualizamos desde los pies o desde la cabeza. Porque de no colocar esta opción, tendríamos las imágenes invertidas y estaríamos entregando un estudio para su posterior informe que no tendría nada que ver con la realidad del paciente.